Les comparto la pantalla. ¿Sí están viendo por ahí el pizarrón? Sí, Inge. Muy bien. Si lo notan bien, no está muy chirris. Mm, sí, sí se aprecia. ¿Sí? Bueno. De todos modos, conforme vaya yo explicando, pues voy a abrir un poquito más para que se pueda ver mejor. Por ejemplo, aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, en la clase pasada, recuerden ustedes que vimos un circuito amplificador en donde le agregamos una resistencia en el emisor. Y esa resistencia en el emisor, pues vimos que le daba estabilidad en cuanto a la temperatura. Si recuerdan eso, ¿verdad? Es decir, que dijimos que si la temperatura aumentaba en un circuito que no tenga esa resistencia, pues la corriente de colector va a empezar a aumentar. Pero al ponerle esa resistencia, observamos que si sube la beta, por otro lado también tiende a bajar la corriente de colector, de tal forma que la corriente de colector se mantiene estable. Bueno, ese fue ese circuito. Vamos a ver este otro. Este se refiere a la polarización también de emisor común, es un circuito de emisor común por divisor de tensión con estabilidad de polarización. Se dice que este circuito es independiente de la beta, su polarización es independiente de la beta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro transistor, tenemos el voltaje VCC de polarización, el voltaje de alimentación, mejor dicho. Tenemos una Inge, resistencia. Sí, dígame. que hay un jovencito que no alcanzó entrada, no sé si se la ¿Qué tan, permitamos. qué tan jovencito está? Más o menos. No sé, no sé, yo digo que unos 19 años, 20. Está chavito, ¿verdad? Vamos a darle chance a Luis Fernando. Ahí está. Está verde, está verde. A ver, son Luis. ¿Ya listo, Luis? Luis Fernando. Sí, Inge, gracias. Órale, pues. Entonces les comentaba que tenemos aquí nuestro transistor, el voltaje de alimentación VCC, una resistencia en el colector, una resistencia de emisor. Y fíjense la base cómo está polarizada. Está polarizada a través de un divisor de tensión. Por eso se llama esta polarización por divisor de tensión o divisor de voltaje. Entonces, en este caso, el divisor de voltaje está dado por el voltaje de alimentación, por la resistencia R1 y la resistencia R2. Bueno, como en los casos anteriores, pues vamos a tratar de obtener las corrientes y los voltajes, pero ahora en el caso de un transistor polarizado por divisor de voltaje. Bueno, ¿cómo andan ustedes con el teorema de Thevenin? ¿Más o menos? ¿De venir? ¿Cómo Me diría va el tío mejor Benny? con el teorema de Pitágoras. La palabra Al de Monte. Pitágoras. Yo más dije, Thevenin, aquí No, está. Te venir, no, Inge. Da miedo. No, no, hombre, está re fácil. no, El de Norton, el teorema de superposición,
¿no? Mejor mallas, Ma- Inge. Mallas. Ay, canijo, a ustedes les gustan las mallas, usar mallas a ustedes. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos, miren, para resolver este circuito, lo que se tiene que hacer es separar el amplificador y vamos a aplicar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin, recuerden ustedes, o si no lo recuerdan, se los recuerdo. La idea es tener, cuando yo tengo una fuente de voltaje y dos resistencias, la idea es tener nada más una sola resistencia con la fuente. Es decir, lo que obtendría sería un voltaje que se le llama Thevenin y una resistencia que se le llama Thevenin. Entonces, en este caso tendríamos nosotros finalmente un circuito de un voltaje con una resistencia en serie. De eso se trata. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con esto. Fíjense, separamos este punto y este otro de estos dos para obtener en esta parte lo que es el circuito Thevenin, que es el voltaje Thevenin, que se denomina B subíndice TH, y la resistencia Thevenin, que es R subíndice TH. Bueno, entonces, para obtener la resistencia Thevenin, perdón, recuerden ustedes que se cortocircuitan las fuentes de directa y entonces se obtiene la resistencia Thevenin. Voy a ponerlo aquí arribita, a ver si no lo voy a dibujar aquí arriba. Tendría la resistencia R1, la resistencia R2. Acá tengo de este lado BCC, pero lo voy a cortocircuitar. Y entonces voy a ver qué resistencia se ve hacia acá, que va a ser mi resistencia Thevenin. Aquí tenemos R2 y tenemos R1. Si están de acuerdo en que el circuito, si yo cortocircuito aquí, que es lo que me dice el teorema de Thevenin, pues entonces me queda esta parte como la tengo aquí en circuito en rojo. A ver si están de acuerdo. Sí, profe. Ahora, esas resistencias, ¿cómo están? ¿Están en serie? En paralelo, ¿no? ¿Están en paralelo? ¿Sí lo ven o no lo ven? Bueno, si no lo ven, pues lo que podemos hacer para que lo vean más claro es esta resistencia que tengo aquí, la voy a mover hacia acá, ¿ok? Entonces la voy a poner de este lado y la voy a borrar de aquí. La borro de acá arriba. Esta línea la bajo hacia acá, quedaría aquí. Entonces tenemos exactamente el mismo circuito. Y aquí se ve más claramente que las resistencias quedan en paralelo. Efectivamente, como nos dijo nuestro compañero. Entonces, la resistencia que ven ustedes de aquí para acá, pues es precisamente el paralelo de R1 con R2. Y entonces, esa resistencia, acá está abajo, miren, lo voy a poner acá. Observen acá abajo. RTH es el paralelo de R1 con R2. Así se señala también el paralelo, miren, R1, R2. Esto quiere decir paralelo. Ya sabemos que el paralelo de dos resistencias es el producto de las resistencias entre la suma, que sería esto que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces ya tengo mi resistencia Thevenin. Ahora me falta obtener el voltaje Thevenin. Entonces me regreso al circuito de acá arriba. Voy a borrar esto.
Entonces, ¿qué voltaje Thevenin tendría yo aquí? Pues es el voltaje que cae en la resistencia R2. Para obtener el voltaje Thevenin, pues vuelvo a conectar otra vez VCC, en este caso la fuente. Y entonces, por divisor de voltaje, el voltaje que cae en R2 sería VCC por R2 entre la suma de R1 más R2. Es un simple divisor de voltaje. Y acá lo tenemos. VTH es igual a VCC multiplicado por R2 entre la suma de R1 más R2. Eso es mi voltaje Thevenin. Voy a borrarla aquí para que puedan, si quieren ustedes, copiar el circuito. Y entonces, al tener VTH y RTH, pues la idea fue tener únicamente una sola fuente en lugar, bueno, una sola fuente y en lugar de dos resistencias, una sola resistencia en serie con esa fuente. Y entonces, pues ese circuito Thevenin será este que tengo aquí. Y vuelvo a conectar a la base del circuito. Es decir, esto que acá desconecté, esto que estoy aquí en el círculo señalando, se transformó en este circuito que tengo aquí abajo, también enmarcado en este círculo rojo, y luego vuelvo a unir. En un principio separé, pero ahora vuelvo a unirlo a todo esto que tengo acá, que es la otra parte del amplificador. Y entonces, pues el circuito me queda como aquí lo estoy señalando, es decir, el circuito se transforma en esto. Vamos a ver si hay alguna preguntilla por ahí hasta ahorita. Inge, solo para aclarar. Sí, Entonces el teorema de Thevenin aquí se usa nada más porque estamos buscando tener una sola resistencia con la fuente, ¿verdad? exacto, una sola resistencia que alimente, bueno, una sola resistencia en el circuito de la base, ¿verdad? Con una sola fuente. Y bueno, anteriormente teníamos una sola fuente, pero la base estaba polarizada por un divisor de voltaje. Pues aquí lo que queremos hacer es tener una sola fuente con una resistencia en serie conectado a la base. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya el circuito, como les mencioné ahorita, tenemos VTH y tenemos la RTH. Por aquí circula una corriente que se le llama pues la corriente de base porque va a la base del transistor. No se les olviden las terminales del transistor, es base, colector y emisor. El emisor es la flechita. ¿Ok? Entonces tenemos esa corriente de base. Tenemos por acá una corriente de colector que circula a través de RC. RC es la resistencia de colector. Tenemos una corriente de emisor circulando por la resistencia de emisor. Y los voltajes entre las terminales de nuestro transistor, que son VCB, VBE, VCE.
Ahí tenemos ya señalados todas las corrientes y todos los voltajes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a analizar la malla base emisor. Recuerden ustedes que lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores es obtener una ecuación que es la ecuación de corriente de base. Entonces aquí pues vamos a obtener precisamente esa corriente de base y para esto vamos a analizar esta malla, es decir, la malla base emisor. Esta mallita que estoy aquí seleccionando, miren. Entonces la ecuación de malla de base emisor me diría lo siguiente, que este voltaje VTH, que estaría de aquí hasta acá, hasta tierra, porque por este lado también está tierra, sería la suma, o sea, ese voltaje VTH sería la suma de este cachito de voltaje más este otro cachito de voltaje más este otro cachito de voltaje. ¿Están de acuerdo? O sea, porque los voltajes aquí serían más, menos y más, por el sentido de las corrientes, ¿no? Entonces nuestra malla base emisor o la ecuación de la malla base emisor sería VTH es igual a la caída de voltaje en la resistencia RTH que estaría provocado por la corriente de base. Es decir, esto que estoy aquí encerrando en la ecuación con un círculo sería el voltaje que cae en la resistencia Thevenin. Y a ese le voy a sumar el voltaje base emisor del transistor y le voy a sumar el otro cachito de voltaje que es el que cae en el emisor provocado por la corriente de emisor multiplicado por la RE. Y ahí tenemos nosotros la ecuación de malla base emisor, de la malla base emisor. ¿Sí lo ven claro? En esa mallita pues se suman estos tres voltajes y eso nos va a dar VTH. Ahora bien, vamos a dejar todo en función de la corriente de base. Sin embargo, aquí aparece la corriente de emisor. Bueno, pues no es problema, porque sabemos que la corriente de emisor, que lo estoy señalando abajo, es la suma de la corriente de base más la de colector. Esa ecuación ya la conocemos. Y entonces aquí la corriente de colector la voy a sustituir por otra relación que ya conocemos, que es que la corriente de colector es beta veces IB. Y esta corriente de base pues es la que aparece aquí, es la misma. Y entonces pues simplemente factorizo la corriente de base que multiplica pues a beta más 1. Entonces esto es la corriente de emisor, finalmente, ¿verdad? Todo esto. Esto es la corriente de emisor. Bueno, pues lo que voy a hacer es que en la ecuación de la malla voy a sustituir precisamente la corriente de emisor. Es decir, aquí voy a sustituir por esto. Entonces vuelvo a repetir esta ecuación que sería VTH, que es igual a IBRTH más BB. Y entonces aquí sustituyo la corriente de emisor, esto sería la corriente de emisor, y multiplicado por la RE, porque pues acá también la tengo RE. Y entonces pues ya de ahí lo que hago, como ya tengo toda la ecuación en función de la corriente de base, ya no tengo la corriente de emisor, pues simplemente despejo la IB y me va a quedar que la IB es igual a esta expresión o esta fórmula. VTH menos BBE dividido entre la resistencia Thevenin,
más RE por beta más 1. Esa es la corriente de base. No sé si hay alguna duda en cuanto a las sustituciones que hicimos aquí en esta ecuación, compañeros, compañeras. No, Inge, está claro de mi parte. Sí, compañeros, todos. Sí, profe. Para no decir compañeros y compañeras, voy a decir compañeroas. ¿Está bien? Sí, profe. Me parece. Inge, Entonces, Tevenin. no hay dudas. ¿Cómo dices? Ya entendí, Tevenin. Eso, pues está bien sencillo el Thevenin. Pues Muy más. fácil, no es que se la complican mucho. Está de volada el Thevenin. ¿Poco no? Más o menos, Inge. Pues sí, más o menos. Está fácil, está fácil. Bueno, al menos en este circuito está muy sencillo, ¿verdad? Thevenin, pues. Bueno, compañeros, vamos a seguirle. Profe, ¿puede mostrar tantito la parte de arriba de esa imagen? Claro que sí, dime dónde. La primera figura. ¿La primera figura? Sí, ahí. Bueno, ahí. Ustedes díganme. Sí. Que se vea el título de arriba. Ah, que se ve el título. Listo, gracias. Los demás ya copiaron eso. Espérame, dije unos 30 segunditos, deje terminar de anotar la figura. Órale, pues. Pero cuéntanos los 30 segundos, Inge. ¿Mandé? Que les cuente los 30 segundos. Ya lo estoy contando. Mientras les pregunto, ¿qué van a comer, compañeros, compañeras, compañeroas? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Yo creo que espagueti, pero no sé qué más. Espagueti. Ay, qué rico, un espagueti. Ella siempre come pizza, pero no le haga caso. ¿Comes pizza Hoy tú? no. Es que ¿Comes a mucha veces pizza? como pizza. Sí, ¿Te gusta la pizza, Siri? sí, mucho. Sabrosa, muy rica. Sí, es de ¿Se han mis probado? comidas favoritas. Oiga, ¿se ¿Mande? han probado esas pizzas? ¿Se han probado esas pizzas que trae así en la orillita como puro queso por dentro? Uy, Ah, Se llama, sí, bueno, ¿qué rico. pizzas son? Bueno, aquí compramos la que nos queda cerca, es la de Little Caesar o algo así. Ajá. Sí. Ay, está toda esta pizza. Rellenita de queso por la orilla. Es que a mi hermana esa casi no le gusta. ¿No le gusta? No, No. hombre, está toda. Luego con un espagueti. Y luego con tantito queso ese, ¿cómo le llaman? Parmesano arriba, tantito así. Es que tampoco le gusta el parmesano. Tampoco, no. Pero sí le gusta la de Little Caesars y la de Domino's casi no. O sea, es que no sé, mi hermana es especial para la pizza. Ah, ok, pues ha de ser italiana ella, por eso no le gusta cualquier pizza. Le gusta la mexicana. Ah, la pizza mexicana. Bueno, Sí, eso pues sí. puede ser una tortilla y arriba queso, y ya, es la pizza mexicana. Le pone tantito tomate. Están muy buenas estas de la sierra. Ah, sí, esa está a toda. Ay, esas están muy ricas. Yo nomás he Gracias. probado las de food. Los de food, las que se calientan en el micro. Las pues instantáneas. cuando no hay para otro, pues sí, ¿verdad? Están muy económicas. A veces están a 2 por 25 en el Oxxo. Y 2 sobre. por 25 del Oxxo. O 2 por 30, algo así. Unas Siempre pizzas vienen los, Ya, vienen los viernes las ofertas y traen su cocota. no, ya cuando están caducas hasta 4 por 1 los dan. Y hasta saben más buenas.
Sí, porque ya traen proteína, traen unas cosillas que se mueven ahí, algo así. Traen champiñones. Traen por Bueno, ya vamos a seguirle. Ya me dio hambre. Oiga, profe, Dígame. nada más para clarificar. Entonces, Sí, este circuito, el primero que se muestra, es de sí. emisor común. Es emisor común, así es. Todos los que estamos viendo son configuraciones emisor común. Les decía, bueno, vimos al principio que había configuración base común, colector común y emisor Ajá. común. Sin embargo, la configuración emisor común es la que más se utiliza y por eso es la que estamos viendo. Entonces, todos los circuitos que vamos a ver son emisor común. ¿De acuerdo? Y la única diferencia en este caso es que se añadió la resistencia R2, ¿verdad? Exacto. Aquí estamos porque la polarización es diferente. Esta polarización es por divisor de tensión o divisor de voltaje. Y pues efectivamente, la diferencia es que añadimos la R2. Ok, gracias. Órale pues. Vamos a ver ahora la malla colector emisor. Tomando en cuenta este mismo circuito que tenemos aquí. Pero ahora vamos a considerar esta malla. Por aquí y me regreso por acá. Esta mallita. Entonces, fíjense. Este voltaje VCC que tenemos arriba, pero ahora por la malla colector emisor, este VCC es el voltaje de aquí hasta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y ese voltaje va a ser igual a la suma de este cachito de voltaje que cae en RC, más este otro cachito de voltaje que es VCE, más este otro cachito de voltaje que es el voltaje en el emisor, o en la resistencia RE. ¿De acuerdo? Entonces, es la suma de este voltaje más este otro, VCC. Entonces, esa ecuación la tenemos acá arriba, mire. Voy a tratar de dejar acá abajo la malla para que podamos, cuando menos, estarla comparando. A ver, vámonos acá arriba a esta parte. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que VCC, o sea, el voltaje de alimentación, va a ser igual al cachito de voltaje que tenemos en el colector producido por la corriente de colector, más el voltaje colector emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor producido por la corriente de emisor, que son los tres cachitos de voltaje que acá abajo les dije ahorita. Este cachito de voltaje, este pedacito de voltaje y este pedacito de voltaje. Es simplemente una suma de voltajes. Entonces, bueno, ya que tenemos esta ecuación, bueno, no sé si hay alguna duda en esto. No, profe, todo. Sí está claro, ¿verdad? Esta ecuación está muy sencilla. Sí. Bueno, entonces de aquí lo que vamos a hacer es despejar el voltaje colector emisor y despejado de ahí, de esa ecuación primera, pues me da esta que tenemos acá. O sea, es la misma, nada más despejado el voltaje colector emisor. ¿Por qué? ¿Por qué quiero despejar el voltaje colector emisor? Porque recuerden ustedes que primero en el análisis encontramos la corriente de base y luego tratamos de encontrar el voltaje colector emisor, que es lo que estamos ahorita. Ahora bien, aquí se hace una consideración. Vamos a hacer varias consideraciones, pero de momento sería la consideración de que alfa, ya sabemos que es la relación de corriente de colector entre corriente de emisor. Vamos a considerarla que casi vale 1, o que vale 1. Acuérdense que habíamos dicho que es muy cercana a la unidad. ¿Por qué? Porque la corriente de colector y la de emisor son casi iguales. Entonces, si son iguales, pues alfa la podemos considerar, en este caso, igual a 1. Y entonces, si es igual a 1, pues entonces, en lugar de la corriente de emisor, es decir, aquí podemos decir que la IC es igual a la corriente IE. Corriente de emisor igual a la corriente de colector.
Y en lugar de la corriente de colector en esta ecuación, pues voy a dejar la corriente, perdón, en lugar de la corriente de emisor, voy a dejar la corriente de colector. Y ya lo que hago es factorizar la corriente de colector, despejo como ya teníamos ABC, y me quedaría esta ecuación. No sé si lo vean por ahí claro. Lo único que se hizo fue poner en esta ecuación, oh, qué caray, con otra aquí. En esta ecuación lo que hice fue poner en lugar de IE, puse IC. Y como IC lo tengo aquí y lo tengo acá, pues se factoriza y me queda esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, compañeras, compañeroas? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, dejen cambiarme de audífono porque ya se está agotando. Ah, ya casi acabamos la hora. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Pues, ¿qué pasó con el audífono? Espérame tantito. Ok, me voy a ir a prisita. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Ya tenemos el voltaje colector emisor. Ahora bien, sabemos que nuestra corriente de colector es beta veces IB. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Ya sabíamos esa ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ecuación es sustituir precisamente la corriente de base. Voy a sustituir esta corriente de base. Y esa corriente de base, pues, es la que traigo acá, miren. Es la que obtuvimos acá. Entonces, sustituyendo estos valores, o mejor dicho, esta corriente de base en esta ecuación, pues entonces me quedaría algo así. Todo esto que tengo aquí es lo que tengo acá abajo en la ecuación y es corriente de base. Bueno, ahí tenemos esa expresión o fórmula. Ahora bien, vamos a hacer otra consideración. Dice aquí, haciendo la siguiente aproximación o consideración de que la beta es mucho mayor que 1. Efectivamente, la beta de los transistores, pues la más reducida anda entre 50, 100, 200, arriba de 100 normalmente. Y entonces la beta, pues 100, digamos si es 100, pues es mucho mayor que un 1, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner aquí beta más 1, pues nada más pongo beta, porque el 1 casi no pinta, casi no se considera, dado que la beta es muy grande. Y entonces, esta ecuación que tengo acá, que estoy subrayando, que estoy señalando con esta flecha roja, pues pasaría a ser esta que tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Pues que nada más desaparecía el 1. Entonces, en lugar de ser beta más 1 RE, pues es beta RE. Repito, porque normalmente la beta es muy grande, entonces yo puedo considerar que el 1 es casi no cuenta. Entonces me quedaría con beta RE. Ahora bien, si esa ecuación la divido arriba y abajo entre 1 entre beta, pues no se altera esa ecuación. Y entonces llegaría a esta expresión, que es corriente de colector igual a BTH menos BBE entre RTH entre beta más RE. Eso es después de que divido la ecuación de arriba o la multiplico el numerador y el denominador por 1 entre beta, como quieran llamarlo.
Entonces, vamos a hacer aquí otra segunda consideración en esta ecuación. Si consideramos que este factor RTH entre beta es mucho menor que RE, pues entonces podemos no considerar RTH entre beta y nada más dejar RE. Es decir, si esto que estoy aquí señalando con una crucita tiene un valor muy bajo, pues entonces nada más en el denominador me quedaría RE. Ahora, entonces la RTH entre beta, ¿qué es esto? Debe ser mucho menor que la resistencia RE para que pueda yo hacer esta consideración. Ahora, ¿qué tan mucho menor? Normalmente, en los cálculos que se hacen en circuitos eléctricos o electrónicos, se considera normalmente 10 veces más o 10 veces menos, considerando si es mayor o menor. Entonces, podemos considerar que la resistencia, si la resistencia RE es mayor a 10 veces este factor, entonces podemos despreciar RTH entre beta. Vuelvo a repetir, por si no quedó claro. En esta ecuación que estoy aquí enmarcando en con tinta roja, fíjense en el denominador. Entonces yo digo, ok, si este factor RTH entre beta es muy pequeño, pues entonces nada más me voy a quedar con RE. Quiere decir que RE debe ser mucho mayor que RTH entre beta. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué tan mayor? Bueno, pues normalmente se considera que RE, acá abajo, debe ser mayor a 10 veces RTH entre beta. Fíjense, si esa condición se cumple, entonces la beta del transistor no pinta en los cálculos, es decir, no estaría afectándose con la beta del transistor. En otras palabras, el circuito tendría una polarización independiente de beta. Los cambios en beta, ya sea por temperatura o por lo que ustedes quieran, no me va a afectar, puesto que los cálculos, si yo cumplo con esta condición, entonces los cambios en beta prácticamente no afectan mi circuito. Entonces, a eso se llama, si se cumple esto, que estoy aquí señalando, eso será, se dice que si cumple con eso, el circuito es o tiene independencia de beta. Es independiente de beta. Si no se cumple eso, pues entonces no puedo considerar lo que enseguida les voy a decir. Fíjense, dice, si esto sucede, entonces esta aproximación o esta ecuación es válida. Fíjense, aquí esta ecuación es la misma que esta, pero no aparece RTH entre beta. Por eso dice que la corriente de colector es aproximadamente BTH menos BBE entre RE. Es decir, en esta ecuación ya le quité esto. Porque como es muy chirris comparado con RE, pues nomás me quedo con RE. Fíjense. Pero para que eso sea cierto, pues yo debo de cumplir con esta condición. Y si esa condición se cumple, entonces puedo emplear esta ecuación. Si no, no. Y bueno, el voltaje colector emisor, pues ya habíamos dicho, perdón, que es BCC, acá arriba, menos IC por RC más R, que es la misma que ponemos acá. Conclusión. En este circuito con polarización de divisor de tensión
nosotros podemos hacer este circuito independiente a los cambios de beta. Y si se cumple eso, pues los cálculos se facilitan mucho más, o sea, son más sencillos. Entonces, lo que tendría yo que hacer en un análisis de un circuito de este tipo es checar si es independiente de beta o no es independiente de beta. Entonces, cuando a mí ya me dan el circuito, debo de verificar eso. Y si cumple la condición de independencia de beta, los cálculos que yo haga, que son más simplificados, los valores de las corrientes y todos los voltajes van a ser muy cercanos a si yo hago todo el análisis completo. Entonces, esto pues bueno, lo tendríamos que hacer con un ejemplo, que es lo que seguiría para la clase próxima. Pues denle una repasadita a esto. Si hubiera alguna duda, pues el día de mañana lo aclaramos. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a desconectar ahorita. Si hay alguna duda ahorita antes de que pase a despedirme. Esta parte de la explicación de